queríamos pulsar su opinión en relación a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre institucionalidad democrática, Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, pidiéndole su opinión sobre un caso que sabemos que conoce muy bien porque además lo ha padecido, el tema de la no separación de poderes en Venezuela, a propósito de estos comentarios que hace o estas denuncias que hace la Comisión Interamericana en este informe anual sobre los derechos humanos en Venezuela. Buenas tardes, gracias por la invitación, saludo a mis paisanos del estado Zulia. Las declaraciones de la directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son lamentables, generan además alarma en los venezolanos, pero sobre todo una inmensa tristeza, porque se refieren a un país que es fundador del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Venezuela encabezó la Comisión Interamericana en su primer periodo. Recordemos que el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue nuestro laureado escritor Rómulo Gallegos. Es tan importante la participación de la Comisión Interamericana en el escenario político y jurídico a nivel continental, que esa fue la manera en que los países de América rehabilitaron el nombre y la actividad pública de Rómulo Gallegos. Bueno, Venezuela hoy está fuera de ese sistema que fundó de protección de derechos humanos, pero ahora la Comisión Interamericana lo que hace es ratificar todo lo que los venezolanos sentimos y padecemos en el día a día, que no somos titulares de ningún tipo de derechos humanos, porque en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Mire la situación lamentable en la que se encuentran los privados de libertad. Mire la situación lamentable y trágica con la que se encuentran hoy los tribunales venezolanos, cuyos jueces no muestran de ninguna manera ser independientes e imparciales. Mire la situación de subordinación que tiene el Ministerio Público en Venezuela. Esos fiscales no actúan para proteger el principio de legalidad, no actúan para proteger los derechos humanos en Venezuela, actúan para defender los intereses del gobierno, que es quien en definitiva le dicta sus órdenes. Hoy Venezuela es un país sumido en la ignorancia, en el desconocimiento y en la violación de los derechos humanos más elementales, el derecho a la vida. En Venezuela no hay medicinas para nuestros enfermos crónicos que todos los días perecen por culpa de un gobierno que no admite el que en Venezuela entre en medicina para que pueda darse su tratamiento. Sí, profesor Apitz, tenemos en el estudio estudiantes universitarios que quieren hacer varias preguntas. Sin embargo, yo quisiera que muy brevemente nos relatara, al tenerlo a usted como invitado del día de hoy, nos relatara lo que ha significado para usted como juez en aquel entonces de la República haber sido removido por razones, bueno, fundamentalmente de persecución personal y además política, en ese caso de los magistrados de la Corte Primera, que además develó en la comunidad internacional la gravísima situación, primero de la provisionalidad de los jueces en Venezuela, pero por otro lado de la falta de separación de poderes en el Poder Judicial venezolano. ¿Y qué pasó con ese caso, que además fue objeto de un control de la constitucionalidad por parte de la acción de la Procuraduría y le dio motivos de forma además ilegítima, inconstitucional a la Sala Constitucional para desaplicar esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba al Estado venezolano justamente por la violación, entre otros, de elementos fundamentales de la democracia, y habló de la crisis del Poder Judicial en Venezuela? A mí y al resto de los integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en el año 2003 nos instituyeron por cumplir nuestro deber, que es administrar justicia de manera independiente e imparcial. El gobierno se sintió arredrado por nuestras sentencias, por cuanto no participamos, no nos hicimos cómplices de la violación de los derechos humanos y de los derechos constitucionales
previstos en nuestra Carta Magna para los venezolanos, y no tuvo mejor salida. Es el tercero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela en los últimos 15 años. Esto no ocurre con todos los países del mundo, solo en aquellos países que hay graves violaciones a los derechos humanos se realizan este tipo de informes específicos. Y tenemos en la línea telefónica a la profesora Mariana Romero, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, amiga además. Mariana, un fuerte abrazo. Y bueno, en unos minutos, Mariana, quisiéramos saber cuál es el balance que podrían hacer desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y en tu condición como investigadora en relación a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en Venezuela. Bueno, buenas tardes, Héctor, David, todo su equipo. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes en este espacio. Pues como decía Héctor, es muy importante tener en cuenta que este es el tercer informe país que se realiza sobre Venezuela en temas de institucionalidad y de derechos humanos, pero que además desde el año 2002 Venezuela ha permanecido en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión, precisamente por el tema de la sistematicidad en la violación de derechos humanos, y que incluso además del informe especial país que acaba de salir, Venezuela volverá a estar en el capítulo 4 del informe anual del 2017 de la Comisión. En relación al contenido del informe, pues es importante destacar que este se hace basándose en el deterioro en relación a la vigencia de los derechos humanos y a la grave crisis política, económica y social que está atravesando el país en los últimos años, con un enfoque particular en la situación del año 2017. Interesante el informe que, si bien los otros dos informes de país que se han realizado sobre Venezuela han tenido un enfoque en temas de democracia e institucionalidad, este informe de forma transversal involucra los derechos económicos, sociales y culturales en los distintos aspectos de todo el informe, y cómo la compaginación de la crisis económica, social con la política ha afectado los derechos humanos, incluso de grupos específicos. El informe hace una diferenciación de la situación general y además el impacto que ha tenido el deterioro de los derechos humanos en grupos como niños, mujeres, adultos mayores, privados de libertad, y en la situación de migrantes y refugiados. Sí, Mariana, con respecto a eso tenemos la entrevista que realizara Soledad García Muñoz, relatora especial sobre los derechos económicos y sociales y culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema que nos mencionaba. Se registra un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, como de la escasez y el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. Sí, bueno, Mariana mencionaba, es importantísimo que la relatora especial sobre estos derechos hiciera mención específica de estos temas en el informe que mencionabas, ¿no? Sí, realmente es importante por todo el tema de la transversalidad y dar esa visión de la indivisibilidad y la interdependencia que tienen los derechos. Muchas veces la gente separa los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales, y realmente no, los derechos humanos se interrelacionan entre sí y no tienen una jerarquía entre ellos, y por eso la importancia del enfoque transversal que este informe da a la situación de derechos humanos en general en Venezuela. Creo que el informe fue un documento bastante completo, aborda muchos de los temas importantes en este momento, como es el tema de la institucionalidad, especificando demostrando cómo el problema de la separación de poderes ha debilitado tanto las instituciones, que nos ha llevado a la situación y a la problemática que tenemos hoy día, el tema en el ejercicio de derechos políticos y la participación en la vida política de los ciudadanos. Comentábamos en los dos segmentos anteriores sobre la importancia de la publicación del informe sobre la situación de estos derechos humanos en Venezuela por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompañan los profesores también co-moderadores de este espacio, la profesora Carla Velasco y el profesor Ricardo Villalobos.
a quienes quisiera pues que de alguna manera explicaran un poco los logros que como movimiento de derechos humanos, desde Aula Abierta, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, desde el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB, desde el propio Centro de Derechos Humanos de la UCAP, hemos podido tener cuando desde un informe de la CIDH se visibilizan preocupaciones muy graves en relación a la situación de los derechos en Venezuela, pero en particular en relación a el tema de la libertad académica, la criminalización de la protesta contra los universitarios y en general la situación de los derechos universitarios. Pues sí, David, en primer lugar, ratificar que es un logro de todo el movimiento de derechos humanos a nivel nacional, es decir, lograr que la CIDH hiciera un informe exclusivo en materia de violaciones de derechos humanos en Venezuela es un reflejo de la crisis que atraviesa nuestra nación, ¿no? En definitiva, este informe es un informe donde de manera expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a la libertad académica y a la autonomía universitaria. En este sentido es algo que hay que destacar y que se ha venido trabajando, como bien decías, desde la coalición de cátedras, organizaciones de la sociedad civil, centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria, ¿no? También es síntoma del logro que significó la participación en las audiencias del 165 periodo de la Comisión Interamericana del año 2017, donde precisamente por primera vez en la historia del sistema interamericano, en una audiencia se denuncian violaciones a la libertad académica, autonomía universitaria, el derecho a una educación de calidad, entre otros derechos del ámbito universitario, ¿no? Y además que se recogen específicamente esas preocupaciones en el informe. Hay importantes referencias además de los informes que se han producido en el marco de esta coalición, entre esos los de Aula Abierta en relación a la criminalización de la protesta e inclusive en los capítulos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pues sí, en definitiva, la comisión hace dos señalamientos bastante concretos, ¿no?, que involucran a la comunidad universitaria y que en definitiva se estuvo trabajando desde el año pasado. En primer lugar, criminalización de la protesta contra universitarios. Se citan aportes brindados por Aula Abierta del conjunto de cátedras y organizaciones que hacen vida en la comunidad universitaria sobre estudiantes universitarios aquí en el estado Zulia que fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Citan hechos concretos como por ejemplo utilización de Corpo Elec como centro de detención parcial para la realización de este tipo de actos. También se hace referencia a relatos, por ejemplo, en Desur, La Ciega, centros de detención, donde en definitiva se practicaron estos actos también.